Ahora voy a tocar un tema muy, muy apasionante y muy apocalíptico. Voy a hablar del el diluvio de Noé, el arca de Noé. Desde luego, eh, el arca de Noé ha traído muchas controversias, porque los evolucionistas, la UNESCO, a manera de ejemplo, como otros, no creen en el diluvio de Noé, no creen en que la Biblia sea el libro de Dios, no creen que Dios hiciera a Adán y Eva, no creen que la invasión en la tierra de demonios, en tiempos del Génesis, capítulo 6, versículo 1 al 4, fuera una realidad. O sea, no creen en nada, creen en la casualidad ciega, el Big Bang, la evolución, millones de años y las subvenciones millonarias a la UNESCO. Lo demás no creen. Pero el diluvio, voy a tocar el diluvio de Noé, es un hecho bíblico. Hasta Jesucristo y profetas antes de Jesucristo hablaban del diluvio de Noé como una señal profética o un castigo judicial. ¿Por qué? Porque la tierra fue invadida de demonios que se materializaron, pues los demonios son ángeles. Demonios se refiere a demonios, ángeles caídos, ángeles rebeldes. Se materializaron, dice la Biblia, y tuvieron muchas mujeres cada uno y tuvieron gigantes, los nefelín, los derribadores. Eso dice la Biblia. La UNESCO no cree en eso tampoco. Y la UNESCO, la Organización Mundial que controla con mano de hierro todos los lugares arqueológicos y no deja sino ellos meter las narices y quitar lo que molesta, no creen en los gigantes. ¿Sabe cuántos esqueletos de gigantes, los nefelín, se han hallado en toda la tierra y se hallan? Miles de esqueletos, a veces de 40 metros, más. Hay pisadas petrificadas de los gigantes en varias partes de la tierra, que una pisada que tiene casi 2 metros de pies, no una, varias pisadas, ¿no? Petrificadas en la tierra. Podría ese gigante medir 60 metros o 70. Fíjate, un pie de 2 metros y pico, calcule la altura. Volviendo al diluvio, efectivamente, en el Génesis, capítulo 6 en adelante, hasta el capítulo 9, habla de un diluvio. ¿Pero por qué vino un diluvio? ¿Sabe ustedes que la Biblia dice que la tierra, antes de ese diluvio, que no fue una casualidad ciega, no fue una tormenta, no sé, climática, no, fue un castigo judicial. ¿Pero por qué con agua? ¿Por qué con agua? Porque de otra manera no. Le explicaré. No había llovido en la tierra nunca. No llovía. Entonces decía la gente, bueno, cómo las plantas se crecían y cómo bebía la gente. Decía que la temperatura de la tierra, que era tropical todo, no había zonas polares, ni desiertos, ni nada de esto, que eso fue después del diluvio. Por la noche bajaba la temperatura y hacía que se helaran y convirtieran en gotas de agua las plantas, los árboles, y cayera pequeños como rocío, pequeños arroyos, ríos, al mar. Sí había mares, sí había mares, no había ríos, no había, porque no había llovido nunca, no llovía, como hoy comúnmente llueve en todo el planeta. El diluvio, ¿por qué? Una gente podrían pensar, bueno, pero bueno, pues Dios, si va a castigar a la gente, pues que castiga a la gente. Pero ¿qué culpa tienen los animales y las demás personas? No, culpa la tenían todos. Digo por qué. Hubo una invasión en el Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, léanlo, que ángeles vieron a las mujeres. Pero los ángeles no son humanos, entiéndame. Es como si un humano ve unos camellos y se enamora de ellos, vamos, no tiene lógica. Pero no eran humanos, los ángeles son energía. Dicho de una manera así, digamos, tosca, energía. Nadie puede discernir qué formación tiene un ángel, porque tienen inteligencia y poder de transformarse si quieren. Muchos ángeles visitaron a la patriarca, como Abraham o a Lot, se materializaron, se hicieron cuerpos humanos y hablaron con el patriarca Abraham, hablaron con Lot, hablaron con Jesucristo, hablaron con Pablo, hablaron con gente. Se puede materializar.
Entonces vieron que las mujeres eran bellas. Y por el deseo de ver ese momento de éxtasis matrimonial, del sexo, vamos, quisieron probar qué sentimiento es ese. Y se materializaron y tuvieron no una, muchas mujeres cada uno. Pero es que vinieron millones de ángeles, no unos cuantos. La Biblia dice que la tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios. Los ángeles, fíjate que son ángeles creados para crear con ellos el universo. Se creó el universo, planeta, galaxia, o sea, un poder majestuoso. Pero no eran humanos. Dios creó en la tierra humanos, a su imagen y semejanza. Adán y Eva, que también se rebelaron contra Dios, desobedeciendo y tuvieron que perder la posibilidad de vivir para siempre. Pero ya hablaré al final cómo recuperamos la eternidad pronto. Pues estos ángeles crearon gigantes, pero crearon monstruos también. La maldad que tenían ya porque Dios ya los condenó por haber hecho una rebelión contra el Creador, desobedeciendo leyes y llegando a la tierra y creando gigantes, creando monstruos. Dios los condenó a ser eliminados todos. Y Satanás, el diablo, a la puerta. Suena un poco a misticismo, a religión, así de como la iglesia pinta. Muchas de las iglesias hacen religiones, muchas, casi todas. Montan demonios con cuernos, con un rabo, con unas patas de cabra y un pincho y una barbita y rojos. No, esas figuras no son demonios, son nada. Eso son misticismos, cuentos e historias que se le ha ocurrido a la gente en tiempos medievales y tal, de pintar a un demonio y hasta un tío. Pues no. Previamente, el apóstol Pablo da una alusión a los demonios. En el 2 Corintios capítulo 11 habla de que había en la congregación cristiana primitiva, se habían introducido gentuzas, o sea, para hacer daño a los cristianos genuinos. Y hablaban mal del apóstol Pablo. Es un relato sobre cómo ve la Biblia, cómo ve Pablo, qué hacen los demonios, cómo se confunde con la gente. Dice que estos hombres hablaban mal de Pablo. Y Pablo había sido un fariseo, pero luego fue un cristiano, vamos, fantástico, escritor de varias cartas para el Nuevo Testamento, o sea, un viajante, un misionero, un excepcional, un hombre amoroso y valiente además, que le querían matar de todas porque le tenían odio porque decía la verdad. Y como había sido fariseo, veía el fraude del fariseísmo, los robos, las estafas y la apostasía que habían hecho siempre. Y es que hablamos mal de Pablo, ¿no? Quiero hablar de cómo veía Pablo los demonios. Entonces, dice que le hablaban mal de Pablo en las cartas a los Corintios, hablan en una carta, por ejemplo. Dice, sí, decían aquellos falsos cristianos en Corintios. Este Pablo, sí, las cartas que escribe son muy fuertes, pero su habla es desdeñable. Este hombre, no hay que hacer ni caso, y le querían matar siempre, siempre. Porque cuando aparece una figura en cualquier campo excepcional, ya van a matarle. De hecho, a Jesucristo a matarle. A los apóstoles a matarlos a todos. A los profetas antes a matarlos, mataron a todos. O sea, cada vez que aparece una luz que hace mucha sombra, van a matarle, no le dejan. Hasta, aunque sea un poco estúpido, hasta la política. Cuando aparece Kennedy, que es un tío recto y un tío valiente, inteligente, a matarle. Al señor Donald Trump, a matarle. A Abraham Lincoln, a matarle. O sea, cuando aparece una luz, alguien excepcional, a matarle. Y a Pablo a matarle. Al apóstol Pablo a matarle hasta que lo mataron. O sea, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué decía Pablo de aquellos apóstoles, aquellos falsos apóstoles que escribían mal de Pablo y hablaban mal de para desprestigiarle? Dice, sí, Pablo dice, sí, estos apóstoles superfinos de Corintios, dice, sí, se transforman en apóstoles de Cristo. Dice, sí, pero no es raro que también Satanás se transforme en ángel de luz. Y los ministros de Satanás, dice, se transformen en ministros de justicia, pero su final será según sus obras. Vuelta al diluvio. ¿Por qué vino el diluvio? Porque estos ángeles hicieron de la tierra lo que les dio la gana. Destruyeron no solamente la gente, tenía muchas mujeres y la perversión sexual, porque entonces estaban más bien descendientes próximas, después de 1000 años de Adán y Eva, pues casi perfectas, física y mentalmente, pero todavía debido al pecado, a la imperfección que cogió Adán, habíamos toda la humanidad heredado esa imperfección mental y física. Entonces hicieron perversiones sexuales. Claro, los ángeles podían hacer joyas, podían hacer vestidos, podían hacer edificios, porque no eran humanos, no eran albañiles que venían, eran ángeles que podían hacer, concebir la materia y la energía, transformar todo en ideologías
en monumentos reales, palpables. Entonces ellos crearon gigantes, crearon dinosaurios, crearon monstruos, destruyeron la tierra, crearon contaminación. Fíjese que muchas minas de carbón y otros, en tiempos modernos, se extrañan los ingenieros que cuando hacen una perforación, una mina en una selva, que no ha habido hace miles de años nadie, se encuentran con rarezas, en algunas minas profundas encuentran radioactividad. Y la radioactividad, dice, porque en un fondo de una mina a cientos metros de profundidad, y hay radioactividad, es radioactivo, y objetos radioactivos. Porque la radioactividad es un elemento químico artificial. Es como si usted encuentra en una mina antigua un balón de polvo, de moderno. Lo mismo, ¿no? Que pinta un balón de polvo. Es que según la arqueología, los astrogolditas jugaban al fútbol, ¿no? Por ejemplo, habían hecho la tierra un desastre. Y entonces, pues, Dios tuvo que intervenir. ¿Pero por qué con un diluvio? Para el diluvio, las aguas que estuvieron meses cayendo diluvio, que anegaron el planeta completo de agua hasta 6 metros y pico más alto, dice la Biblia, de la más alta montaña. O sea, no había nada más que en la superficie del agua, después del diluvio, el arca de Noé. Y los animales que Dios mandó, y a Noé, 8 personas. Noé, su esposa, 3 hijos, 3 hijas. ¿Pero por qué el diluvio? Por la radiación que habían hecho. Habían contaminado la tierra, los animales, las plantas, todo. Y tuvo que estar varios meses confundiendo las aguas del diluvio, que no había llovido nunca, con las aguas del mar. De tal manera que las aguas del mar se elevaron, claro, porque a la abundancia de agua se mezcló con las aguas salinas, y ese agua del mar, varios meses, hizo que se descontaminara la tierra. Entonces entienden por qué un diluvio. Porque una gente puede pensar, bueno, pues Dios tiene poder, puede matar a los ángeles, que ya los está matando, los demonios y a las personas. Es decir, pulverizarlas, como pasaba cuando sacaban el arca en la alianza, en los israelitas, en la batalla. Entonces, para luchar contra los cananeos, filisteos, aquellos enemigos de Israel, salía del arca que le llevaban los levitas, no la podían ver ni tocar, la llevaban con varales, el arca de la alianza que hizo Moisés en el monte Sinaí. Pues salía una energía del arca y se volvían locos, mataba a todos los filisteos. En una noche mató 40.000, 50.000, o sea, el poder de Dios. Pero no lo hizo en aquel tiempo, sino con agua, para que en varios meses de mezclar el agua salina de los mares con la radiación se disolviera. Y aún así ha quedado radiación, porque es muy difícil de disolver. Si no, cuando una central nuclear explota, pues tarda años. Y eso cuidando de apagar lo que fuera, años en disolver aquello. Y causa enfermedades a la gente, a los niños, nacen niños monstruosos, la gente se quema, el tejido es terrible. Ellos hicieron eso y Dios tuvo que venir. El diluvio de Noé, Dios mandó a Noé que hiciera un arca. Pero fíjense una cosa, no solo Noé, dice la Biblia que Noé y su familia, su esposa, 3 hijos, 3 hijas, eran los más justos. Ellos habían visto aquella acción de aquellos monstruos, aquellos demonios materializados, y lo denunciaban a la gente, de que estos son demonios, no tener contacto con ellos, son malvados, se han rebelado contra Dios. Y la gente se burlaba de Noé, porque los demonios, ¿qué hacían? Favorecían a la gente económicamente. No había monedas, pero hacían vestidos bonitos para las mujeres, viviendas muy, muy lujosas, viajes, a veces volando en naves, cosas así, para que podían hacerlo. Y la mujer, qué maravilla, estos son dioses. Y Noé lo que le ofrecía, decir, dejar eso, Dios os va a condenar con un diluvio. Y Dios le mandó que hiciera un arca. Claro, Noé y su esposa, 3 hijos y 3 hijas, 8 personas, tardaron casi 100 años en hacer un arca. Pero claro, un arca, la gente cuando habla del arca Noé dice, pues un barco, siempre pintan un barco. Pero no hubo ningún barco. Solo había un arca, digamos, rectangular y 3 pisos. No era un barco. Noé no tenía que ir a un sitio con un barco a navegar. Es quedarse flotando. No había más. De hecho, en el arca, que está en el Ararat, en Turquía allí, está todavía allí, ya se sacará pronto. Pues está muy cerca de donde estaba el Edén. Porque el Edén se supone que estaba en Mesopotamia, cerca donde está Turquía, Irak, aquella zona. Allí estaba el Edén. Y allí es donde vivía Noé y todo. Muy cerca del Edén. Bueno, pues, ¿qué había en el arca? Animales. Los animales, en tiempos de Noé, en tiempos de aquel, no eran fieros. Los animales de toda la tierra, o aves, no comían carne. Los hombres, los humanos tampoco, porque eran vegetarianos. No hizo Dios a los animales, perdón,
para que comieran otros animales. Pues a veces da miedo, pero lo hacen porque tienen hambre, porque Dios le ha permitido. A leones, por ejemplo, cazar un ciervo o cazar una cebra. Se tiran por ella, no porque la odien, no porque vean, mira una cebra, no, es porque tienen hambre, tienen cachorrillos y hacen el bien. Cogen, la matan, la arrastran, viene la leona y coge los cachorrillos y comen carne. Los humanos no somos salvajes. No tú no odias una gallina porque no, nadie coge, eso es un salvaje. Una gallina con un fusil le pega un tiro por placer. Eso lo hacen algunos, hasta con leones y con elefantes. Eso es salvajada. Pero tú comes una gallina porque tienes hambre, Dios lo permite. Pero antes del diluvio nadie comía carne, ni animales ni personas. Es decir, que los humanos éramos todos vegetarianos. De hecho, Dios mandó 7 días antes. Dios le dio a Noé el aviso de que en 7 días viene el diluvio. Había tardado 100 años. Y el hombre, con su familia, pacientemente, Dios le dio plano para hacer el arca. 3 pisos para los más bajos, para animales pesados, el centro, animales medios, y arriba, aves. Hizo 100 años y ya Dios, durante ese tiempo, no iba avisando a la gente. Le va a venir un diluvio, y se rían. Se rían porque 100 años es mucho tiempo, ¿no? Y decía, pero si un tatarabuelo hablaba, Noé venía siempre por aquí, con su familia, diciendo que va a venir, no ha venido nada. A mi tatarabuelo me hablaba de Noé, decía, está loco esto, dice que no había llovido nunca, no llovía. Después del diluvio empezó a llover en la tierra, hasta hoy. De hecho, salió un arca, un arco, digamos, ¿cómo se llama? El, no me acuerdo el arco iris, eso es. El arco iris que sale hasta el diluvio, que era un aviso que Dios dejó después del diluvio para que cuando salía el arco iris, Dios recordara que no traería más un diluvio a la tierra. Fue un castigo judicial para acabar con el mal que hicieron nuestros demonios. Bueno, pues Noé hablaba durante 100 años, hablaba con la gente, era incansable, y su familia, mira ya muchachos, que estos son demonios que lo están... Noé, venga, ¿qué dices tontería? Se burlaban de él. Se va a venir un diluvio, ¿qué diluvio? ¿De qué habla? ¿De qué agua? Pero que no ha llovido nunca, pero ¿qué idea es esa? Y ahora, véngate por ahí, siempre, si ya mi abuelo me habló de ti, mi padre también, venga, lárgate. Y le maltrataban, no le hacían caso. Pero cuando vino el día, Dios habló con Noé. Y Dios dice, voy a meter animales de todas las especies, en 2 de cada especie, para preservar la raza animal y volátil. Tú metes fardos de vegetal para ti, para los animales, para el tiempo que estés dentro del arca. Y vino el diluvio. De improviso, cuando ya estaba todo preparado, el arca ya tenía los animales dentro, Dios mandó directamente a los animales obedecían. No eran salvajes ninguno, sino que Dios venga elefantes y decía al arca. Y los animales obedecen. Porque tú tienes animales por ejemplo, en tiempo moderno, tienes en tu casa un perro, o varios perros, gatos, o tienes un animalito, cualquier... Si le enseñas, te obedece. Además, son dóciles. Además, hay gente que cuida de leones y los tiene en casa. Un animalito basta con que le des un poquito de comida, de pequeño le educas, y es como un gatito. Hay gente que tiene leones en su casa y juega con ellos. He dicho, los domadores de circo con pantera y leones que juegan con ellos y se acarician y son muy fieles los animalitos. Hay gente que ha cuidado un leoncito que estaba herido, un león, le ha curado y tal, le ha de comer, y ese león y le ama a esa persona, vamos, y cada vez hay en vídeos que ven a la persona que le ha cuidado y se tiran a él y le besan y le abrazan. Son generosos los animales, y perros más todavía, gatitos. Basta que le des un poquito de cariño, un poquito de comer, agua, suficiente. Pues los animales eran pacíficos. De hecho, lo son solo después del diluvio, entonces es cuando Dios dio orden a los animales, o una nueva ley, Dios puede hacer implantar en el instinto animal de defenderse y comer carne. Porque ya el vegetal, la tierra había quedado anegada en agua y barro y tal, y para crecer los bosques esto pues tardaría siglos. Y los hombres humanos no podía comer carne, salvo no sangre. Decía, por la sangre, el alma, la vida está en la sangre de los animales, de las personas, no, solo carne. Dice la Biblia, después de salir del altar. Bueno, el asunto, el diluvio fue un hecho. Mucha gente, la UNESCO y muchos otros se burlan. No hubo diluvio. Se burlan cuando precisamente Jesucristo dijo que esto el diluvio y estas buenas nuevas, que del diluvio fue Noé, se predicarían en toda la tierra. Que es decir, buenas nuevas, ¿qué significa? Las buenas nuevas significa, el mensaje de los cristianos, genuino, verdadero, era que el ser humano, por culpa de Adán y Eva, habíamos perdido
la perfección física y mental. Si Adán y Eva no hubieran desobedecido a Dios por impulso, intuición de un demonio llamado Lucifer, Satanás, un querubín, que quería ser el gobernante de este mundo, y lo sigue siendo, quería gobernar la tierra. Entonces le dijo a Adán y Eva que un árbol prohibido, que no dice de qué fruta era la Biblia, podía ser de cualquier fruta, que Dios dijo, no comed de este árbol, porque si coméis moréis. Y Adán y Eva lo sabían, eran perfectos, física y mentalmente. Y le dijo que tuvieran hijos, el propósito de haber creado un hombre a su imagen y semejanza a Dios, tuvieran hijos, llenaran la tierra y tuvieran en cuidado y sujeción a los animales, las aves y los peces. Era un trabajo maravilloso. ¿A quién no le gusta cuidar de animalitos? Eran pacíficos los animales. Es ver a leones, panteras, elefantes y acariciarlos, montar en ellos, jugar con ellos. Y los animalitos como gatitos, encantados, son cariñosos. Los animalitos, lo ves gigante y te asusta porque hoy son salvajes. Son salvajes porque Dios les ha dado ese instinto de defenderse. Porque ya el hombre perverso los mata, o los tortura, o los quita la piel para venderla, para hacer abrigo, lo que sea. Pero no son malvados. Pronto los animales serán de nuevo pacíficos. Y vuelta, después del diluvio, pues la tierra todavía sigue invadida de demonios. Los demonios, dicen, son ángeles caídos. Se están siendo, ya lo diré en su día, eliminándolos a todos. Se están eliminando. Ya lo diré cómo, cuando, si es la voluntad de Dios, me permitan los medios revelar muchos secretos que no quieren que se revelen. Vuelta al principio, la UNESCO dice, no, esto no es. Esto, lo otro tampoco. No, porque su negocio consiste en subvenciones multimillonarias y apoyar del gobierno. Para él, la evolución, el hombre mono, el Big Bang, que algo pasó que no sabemos hace trillones de años, y una explosión rara que de dónde vino, y salieron bolas, y esas bolas millones de años se hicieron planetas. O sea, una burrada tras otra, teorías estúpidas, pero ¿para qué? Para extraviar a la gente, para que la gente, cuando le dices, si los humanos, ¿qué es eso de Dios? Lo dicen con cara dura, hasta mucha gente ya lo hace, hasta se burla de Dios, como en tiempos de Noé. Entonces dice, ¿qué Dios? Pues si no, siempre estoy igual. Lo mismo que Noé, se repite la historia de nuevo. Aquí el dicho de que cuando la gente se olvida de su historia pasada, está condenada a repetirla. Y Noé, pues, hizo lo mismo. Dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 36 al 39, dice que el tiempo del fin, que ya hemos llegado, la gente sería como los días de Noé. Que diría la gente estaría extraviándose, inmorales, tal, y que dirían, ¿dónde está la prometida, la presencia de Jesucristo? Todas las cosas han sido iguales. Y la gente hace eso, lo mismo que no. Y los demonios se ríen de la gente, crean inmoralidad, crean guerra, crean atrocidades, crean satanismo, y miles de religiones diferentes, ¿no? Y crean explotación del negocio de la religión. Es decir, porque claro, Jesucristo no viene a explotar a la gente, a robar y a pedir dinero, a ayudar a la gente. De hecho, el sacrificio de Jesucristo es un sacrificio maravilloso, porque ningún humano podía ya ayudar. Si todos descendemos de Adán y Eva, todos los humanos con una enfermedad, que todos enfermos. Tú tienes hijos y nacen como tú, enfermos. La herencia de dos personas que se apartaron de Dios comiendo de un árbol, que Dios le dijo un árbol, no coma, no dice que de fruta, que mata si fuera manzana, pera o higo o sandía, ¿qué mata? Una fruta, no coma. Posiblemente de esa fruta habría árboles en el Edén a miles, iguales o mejores, pero de ese no, que estaba en medio de Edén, para que vivieran siempre, ellos y su familia. Y ese ángel rebelde, Satanás, que le dijo, si tú comes de este árbol, dijo, eso es mentira, llamó mentiroso a Dios, y que Dios ha dicho que no coman. Sí, pues eso es mentira, porque Dios sabe que si tú comes de este árbol, tú vas a ser como Dios, tú vas a conocer lo que está bien y lo que está mal, como un Dios. Tú que tienes necesidad además de Dios, de preguntarle y saber. Y comió, le hizo caso, y vino a su esposo, mira, los machos, que no, Satanás con astucia, como es un invisible, es una energía, habló con una serpiente, porque los humanos hablaban con serpientes, hablaremos con animales pronto también, en el nuevo orden de Dios. Y entonces, Adán comió, mira lo que ha dicho esta serpiente, anda, eso es verdad, yo he comido, mira, a ver, come, pon. Pero en ese momento Dios habló con ellos y le dijo, ¿qué he dicho yo? El día que comas muera. Fuera de Edén, los dos, de aquella zona que estaba protegida, lleno de árboles y animalitos, belleza. Y le dijo a Adán, con dolor del suelo comerán pan, con el sudor de tu frente, porque del suelo fuiste tomado y al suelo volverá. Polvo era y a polvo volverá. La muerte. Aunque Adán vivió 930 años todavía. Estaba tan perfecto. Bueno, el asunto es que hoy en día
la relación de Adán y Eva, el diluvio, está ya presente. Hoy lo mismo que la tierra destruida, la tierra contaminada, las guerras atroces, la inmoralidad, no hay reglas, no hay leyes, no hay nada, nada, que ya cada día más, cada uno a su aire y que no a la ley la que tú hagas. Estamos ya en ese tiempo, Noé. ¿Quién está detrás? Los demonios, los ángeles, que están siendo destruidos, ya diré cómo. Incluso diré, cuando me dejen hablar, dónde está el cuerpo, dónde estaba el cuerpo materializado de Satanás cuando habló con Jesucristo, que habló con Jesucristo. Cuando tenía 30 años, que empezó a predicar el reino de Dios a toda la gente y a hacer milagros Jesucristo, ¿qué cuerpo tenía? Material. ¿Y dónde va a estar enterrado Satanás? 1000 años. 1000 años. Cuando este sistema termina Armagedón, la guerra de Dios para acabar con el mal de la tierra. Pues igual que Noé, nos está pasando ahora. Igual que Noé. Pero piensen esto. Piensen esto. Dios ha cambiado. Dios deja que la gente haga lo que quiera. Dios nos ha creado para que, bueno, vive y deja vivir y ya está. O hay reglas. Si tú tuvieras una empresa y tú dijeras para fabricar coches, bueno, vaya, necesito 100.000 trabajadores. Y que hay un horario, hay un trabajo, hay una especialidad, hay unas reglas, hay una pausa. Y que entrara mucha gente y diga, yo quiero estar. Pero es lo que gano, quiero cobrar el doble. A mí me tiene que pagar el doble. Y eso de 7 horas, no, yo hago 2 horas, yo no tengo que sacar. ¿Harías tú eso? ¿Contratarías a gente así para trabajar en tu fábrica? Y ahora, ¿qué pausa? Ni que me dice, yo hago 1 hora de pausa, quiero 2 horas de pausa, quiero tomar un campelito y un coñac con mi amigo, jugar las cartas. Es una locura. No lo haría nadie. Y Dios ha creado reglas en la humanidad para que en la humanidad vivamos bien unos con otros. Es como cuando un gobierno es justo y castiga el mal, pero premia el bien. Eso es un gobierno justo. Además lo dice la Biblia, que los gobiernos puestos por Dios hacen eso. Tienen la espada, los militares, los policías, los civiles, para castigar el mal, pero premiar el bien. O sea, hacer justicia. Y eso es lo maravilloso. En el reino de Dios, eso es lo que va a pasar. Primero se están eliminando los demonios. La gente no lo sabe, ve cosas en el universo, en la Tierra, cosas extrañas, bolas de fuego que explotan, no se da cuenta. Ya lo explicaré con imágenes. Incluso vuelta al principio, y los gigantes. ¿Se han dado cuenta? Miren en Internet, por ejemplo, que gracias a Dios que es como un milagro. En Internet aparecen fotografías que yo fui el pionero hace más de 30 años de decir los esqueletos de gigantes que han aparecido en toda la Tierra, cómo los hacen desaparecer la UNESCO. Y empezó mucha gente a buscar, porque aparecen cada día esqueletos de gente en la selva, en la cueva, todos los días. ¿Y qué hace la UNESCO? Lo mandó destruir todo. Lo llamaban en caja los almacenes smithsonianos. Cada vez que aparece un esqueleto gigante en la UNESCO, no, esto de la arqueología, esto para estudiarlo, a los almacenes smithsonianos. Un sótano lleno de cajas, cientos de ellas. ¿Y qué hizo la UNESCO? No solo no enseñó ni uno, sino que mandó quemarlos todos, en silencio. Hay escritos antiguos, orden a los directivos de la Smithsonian, la universidad, que quemaran todos en camiones en un desierto y no dijeran nada a la prensa. O sea, un fraude, un contra la raza humana. Porque cuando pagan muy bien, obedecen también al que paga. El que paga manda, el dicho. Entonces, el diluvio de Noé, pues la gente dice en las culturas, no, esto no fue un diluvio. Esto empiezan a conjeturar, esto sería una lluvia. A veces en los antiguos era muy exagerado. A lo mejor hubo una lluvia que inundó una región pequeña y la gente, ¡oh, un diluvio, el mundo! Sí hubo un diluvio. Todas las culturas del mundo y los escritos más antiguos hablan de un diluvio de Noé, que fue toda la tierra. Y la Sagrada Escritura, el libro de Dios, sí habla del diluvio de Noé. Sí, Jesucristo habló de Noé. Jesucristo en aquel texto, que lo repite varias veces además, el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 36 a 39, Jesucristo dijo que en el tiempo del fin, ahora, sería idéntico como en el tiempo de... Dice, como aquellos días antes del diluvio, los hombres estaban comiendo, los hombres casándose, las mujeres dándose matrimonio, o sea, homosexuales, lesbianas, estaba igual, no había reglas. Dice, y comiendo y bebiendo y riéndose, y no hicieron caso a Noé, y vino el diluvio, y los barrió a todos. Así será la presencia del Hijo del Hombre. O sea, hoy en día estamos viviendo en ese tiempo en que ya la gente se extraña, pues ya se desvirtúa. Yo vi hace un poco un reportaje que absurdo.
absurdo. Además, es que es mentalmente ya, porque mucha gente, bueno, crea o no crea de una manera u otra, siempre, por ejemplo, en Norteamérica sobre todo, se ha aceptado el cristianismo. De hecho, el fundamento del cristianismo del gobierno norteamericano con Washington, Lincoln y todo, era basándose en el cristianismo, como el libro moral, el libro de Dios. O sea, y todo el mundo aceptaba el cristianismo, que a veces uno lo piensa después de esto de otra manera, pero se acepta la llegada de Cristo. Y la llegada de Cristo a la tierra fue para que su vida, el pago de su vida, que era perfecto, había existido a millones de años, quién sabe, de la primera creación que hizo Dios, dice la Biblia, el primogénito de la creación de Dios, el obrero maestro, enumera la Biblia, Jesucristo, el Hijo de Dios, y ayudó a hacer el universo. ¿Quién sabe cuántos millones de años vivió? Porque no era un humano, claro. Luego se hizo un humano porque como Adán era perfecto, pues un humano imperfecto no podía pagar con su vida para que por medio de él sacrificarse la humanidad se perdonara, ¿no? Él era imperfecto, tenía que morir. Cualquier humano tiene que morir, ¿no? Eso hasta hoy. Pero Jesucristo no era imperfecto, no quiere decir que era perfecto. Él no existió como un hombre, existió como una energía imponente, vamos. Nadie puede definir cómo podía ser, cómo es Dios, qué energía es esa, que cubre todo el universo. Impresionante, no podemos. Dice que había el texto antiguo en Moisés que nadie puede ver a Dios y seguir vivo. O sea, tú imaginas una haz de luz imponente que te quemaría nada más verlo. Jesucristo vino a la tierra como un ser, no, ya se conoce el relato bíblico, que un ángel le dijo a una mujer virgen llamada María, que era judía, mira, vas a tener un embarazo, vas a tener un hijo. Y ella se asustó, pero yo no, yo me iba a casar, estaba comprometida, José, carpintero. Y dije, no va a ser de él, vas a tener un hijo que va a ser un milagro. Ese es el Mesías, el que está prometido a Moisés, que vendría un Mesías, un profeta mejor que él, y que salvaría al mundo entero. Abraham se lo dijo, que de la descendencia de Abraham vendría alguien que se bendeciría toda la tierra, todo el planeta. Jesucristo. Y entonces ella dijo, bueno, lo acepto. Está bien. Y entonces José, que estaba comprometido, que era un carpintero, con María, que era judío también, cuando la vio embarazada, y ya se asustó y no dijo nada, ¿no? Él dijo, Dios mío, me ha engañado. Claro, se veía un shock el hombre, ¿no? Dios mío, yo estaba enamorado de esta mujer y ahora resulta que otro... Joder, y entonces no dijo nada, pero dice, si digo algo, la apedrean. Pobrecilla, bueno, yo me callo y no digo nada. Y si nace el niño, pues yo digo, yo soy el padre, aunque sea, y ya está, y no le hacen nada. Pero un ángel le dijo a José, no te engañes, vete con María, cásate, no te engañas. Es que el que van a hacer es un milagro, es el Hijo de Dios, convertido en un ser humano. Así que acéptale, él será el Mesías, el Salvador del mundo. Lo aceptó, se casó. Jesucristo, a los 30 años empezó a hablar con la gente, ¿no? Del reino de Dios, hizo milagros, la gente se asombraba, resucitaba a los muertos, curaba las enfermedades, cualquier enfermedad, alimentaba masas de gente varias veces, miles comían de una manera milagrosa, con unos panes y unos peces, miles comieron y sobraron cestas a montones. Y en la boda de Canaán hizo que unos cientos de litros de agua se convirtieran en vino. Estupendo. O sea, cuántas maravillas hizo, cuánta belleza, cuánto... Y la gente, impulsado por Satanás, el gobernante que está todavía activo, que será el último en ser eliminado y pronto además, impulsaba a la gente a matar a Jesucristo. De hecho, un gobernador llamado Pilato quería hablar con Jesucristo, porque le querían matar a eso, habla más de Dios, los fariseos, con un odio, porque Jesucristo lo veía a los fariseos. ¿Y qué hacía Jesucristo cada vez que lo veía en el templo? Cogía un látigo, a latigazo con ella, patada en el culo. Los fariseos, ladrones, decía Jesucristo, juega ladrones, hijos de Satanás, la casa de mi padre es casa de oración, y habéis dicho ladrones. Los ponía, pero le huían, le tenían miedo, ¡pum! Era valiente, que todo el mundo temía a los fariseos, pero él no. Él los cogía, los corría a latigazo y a patada en el culo, no una vez, varias veces. Y ya querían matarle. Y además lo decían, este no acaba el negocio, este no, hay que acabarlo. Y Pilato le quería poner en libertad. Y le habló con él, con Jesucristo, y le vio un hombre sensato, Jesucristo, claro, hijo de Dios, y habló con él pacíficamente, y él no le dijo nada en contra. Y Pilato y le dijo a la mujer de Pilato, dice, deja a este hombre, le habéis soñado. Dice, este hombre es inocente, no hagas nada, no te comprometas. Este hombre le quieren matar, no, déjale. Y Pilato, sí, es verdad. Y entonces, ¿cómo le pongo yo en libertad? Porque todo el pueblo, los fariseos, a matarle, todo el pueblo que había curado miles de personas, lo había curado en su enfermedad, desde dolencia, desde hasta resucitados muertos, que le mataran, impulsado por el clero, por los fariseos, los sacerdotes, a matarle, porque le quitaba el negocio. Y Pilato dice, no, este no le mato.
este quiere matarle porque tiene envidia, porque es un tío famoso y valiente. Entonces haya una idea, preguntó a sus asesores, Pilato, ¿qué hago con esto? Y dice, hay una idea, estamos en la Pascua judía y tiene una costumbre, dejar un preso libre, al que ellos elijan. Y eso, pero ¿cómo deja? Si este no le van a dejar libre, ha sido. Y no, busca a uno, el más peligroso. Mientras había muchos prisioneros, ¿no? Por bandidos, asesinatos. Buscar el más peligroso. Y buscaron a uno que era un monstruo, Barrabás. Decía que asesinaba a la gente y violaba a las mujeres. Y desde este. Entonces los puso a los dos, Barrabás. Nadie sabe la figura que tendría, un monstruoso. Y Jesucristo, tranquilo, pacífico. Y decía, hoy es la fiesta de Pascua. Le digo a Pilato, a los callar. Hoy es el día de la Pascua. Tenéis una costumbre. La acepto. Vuestra costumbre es que en este día suelta un preso, el que vosotros eligáis. Así que yo he puesto dos. A Jesucristo, el rey, vuestro rey. No, nuestro rey, tenemos al rey el César. Vuestro rey y a Barrabás. Elegir uno, venga. Y el que elijáis, libre. Y Pilato pensaría, bueno, ya está. No hay duda. Todo el mundo, aunque sea cuatro pingados, que digan, no, dirán Jesucristo, bueno, aunque no le quieran, pero bueno. Pues no, todo, a Barrabás. Fíjese la ingratitud de aquella gente que cogieron y a un malvado miserable que no había hecho nada por nada, más que matar a mujeres, robar a la gente, violar, un asesino, ponerle libre. Que luego le harían un héroe, el héroe nacional, Barrabás, seguro. Y a Jesucristo no tuvo más remedio y lo sintió mucho Pilato y bueno. Dice, bueno, que le pongan cuando le maten un rótulo. Jesucristo, el rey de los judíos. Y luego, no tenemos más rey que el César, el rey de los judíos dicho. Venga, ya está. Y le pusieron el rey de los judíos, que era el rey de reyes. Bueno, el asunto. Jesucristo estuvo, no llegó a 3 días muerto. Lo enterraron un amigo, Arimatea, un José de Arimatea, que era un amigo suyo, que era rico, que era un discípulo además. Dice que tenía una tumba. Entonces antiguamente las tumbas se excavaban en roca, los ricos, ¿no? Había un boquete y luego allí tapaban la roca con una piedra, hacían redonda con una cuerda y metían el cadáver, ¿no? Y los cadáveres antiguamente lo dejaban que estuvieran meses. Y cuando ya estaban varios meses, un año, volvían a entrar, limpiaban, quedaba el esqueleto, ¿no? Limpiaban el esqueleto y lo metían en una caja, el esqueleto. O sea, siempre lo conservaban así. Y cuando no llegó a 3 días, Dios, Jehová Dios, el Dios de la Biblia, claro, lo resucitó. Y 3 días después volvió a estar vivo. Y ya no como hombre, se hizo humano, podía hacerse cuerpo humano, se hizo humano muchas veces. Hasta hizo milagros después de haber resucitado. Pero ya resucitó para advertir a la gente que ya el rescate, el pago estaba ya hecho. Es decir, Jesucristo había dado su vida y lo mataron como un sacrificio personal. Antiguamente los hebreos, Abraham y todos, hacían sacrificios de animales. Hasta Abel hizo un sacrificio como en gracias a Dios por la vida, por lo que tenemos, por el futuro, por lo que comemos, por el aire. Y entonces Jesucristo dio su vida perfecta. Ningún humano podía hacerlo, todos eran imperfectos, por muy bueno que fuera. Hasta Abraham era imperfecto, los apóstoles eran imperfectos, todo. Pero él era perfecto, es decir, no había hecho ningún mal y su carne y su organismo perfecto. Sacrificó, se resucitó y ya tenemos, a raíz de aquello, la posibilidad de vivir eternamente. Pero no vivir eternamente en un cielo. El cielo es una otra dimensión. Los humanos, Adán y Eva lo hizo para aquí, para vivir en la tierra. Digo que crecieran, multiplicaran y llenaran la tierra aquí. ¿Para qué fin? Para cuidar de animales, aves y especies aquí, para siempre. Que en un futuro veamos otros planetas, con otras culturas, con otras creaciones. Eso no tiene importancia, porque Dios ha hecho un billón de planetas. Pero nuestro problema empezó aquí, y aquí es donde hay que acabarlo, y aquí se acaba. El problema de que la obra de Dios se paralizó por la invasión de demonios. Estos demonios ya están siendo eliminados. Satanás estará de dire dónde 1000 años y luego exterminado para siempre. O sea, en este asunto la gente no ha entendido. La gente piensa, no, cuando tiene alguien un alma que cuando muere, si paga funerales, claro, si paga ceremonias, misticismo y humor y canciones, Dios te perdona. O sea, que la clase rica iría siempre al cielo. ¿No? Porque los pobres no, porque no tienen que pagar pues, al infierno. Y que ponen a Dios como que Dios es dueño y jefe de los demonios y que manda a los demonios, venga, que quemen a la gente, los malvados, para siempre, quemados con fuego. ¿No? Imagínense la imagen que han puesto estas las religiones de Dios y la gente ni se da cuenta. O sea, que Dios manda demonios que quemen a la gente
después de muerto y los quemen, los torturen para siempre. Imagínense la maldad de esta gente. ¿Qué religiones son estas? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Cristo hizo milagros, que curó a la gente, que resucitó muertos y que dio su vida para que recuperemos lo que se perdió para la vida eterna. ¿Dónde? Aquí. Dios hizo a la humanidad aquí. Aquí nos quedaremos en este planeta y cuidaremos, que no han empezado todavía, la obra que Dios hizo. Cuidar de los animales, las aves, los peces. Cuidar es como en un parque o como un zoológico. Nosotros somos guardianes y los animales no estarán más salvajes. De hecho, volveremos a ser vegetales. De hecho, no enfermaremos, no envejeceremos, no moriremos. No lucharemos y hablaremos de nuevo una sola lengua. Porque Dios confundió las lenguas no por capricho, para que fueran de una ciudad que se habían acumulado después del diluvio, mucha gente, descendientes de Noé, todos descendemos de Noé, y ya no había trabajo ni comida. Y para que se fueran a todos los lugares de la tierra, Dios hizo que no hablaran el mismo idioma. En este nuevo orden de Dios hablaremos una sola lengua. Entonces será maravilloso entendernos, porque no habrá enemigos, no habrá guerras, no habrá fronteras, sino cualquier persona es un pariente nuestro. Uno irá a China, o irá a Rusia, o irá a África, o irá al Polo Norte, que no habrá polo, ni habrá desierto, se está deshaciendo aquello para que sea todo un parque como un paraíso. Y cualquier persona que veas en cualquier sitio que no haya ido nunca, digamos que vaya uno a ver África, en la Tierra, nuestra casa, tenemos que verla toda, ver cómo nuestro planeta, cómo Dios ha hecho la Tierra, continentes, árboles diferentes. Y será ver una persona en cualquier casa o en un poblado de Asia, perdido en un monte, y acercarte al momento, hola, hola, será así, parece cómico. ¿De dónde vienes? Pues mira, de una zona que se llama España. Ah, España, claro, sí. Hombre, y llamar a la familia. Oh, que vienen aquí, de España. Venir aquí, comer con nosotros, contarnos cosas. Y mira, es que venimos, nada, venga. Y será amistad con la gente, riéndose. Ah, cuéntanos de España. Pues allí hace buen clima. Aquí también, oye. Oye, ¿qué coméis allí? Oye, mucha paella. ¿Paella? ¿Eso qué? Voy a hacerla para vosotros. Sí, va a hacer paella. ¿Y qué se come? Pues unos granos de tal. ¡Qué fantástico! Oye, vino. Nosotros tenemos un colega. Y será un intercambio de amistad, de alimentos. No habrá nacionalidades, no habrá el rico ni el pobre. Si tú en el paraíso quieres tener un castillo, te lo haces y te ayudará todo el mundo. Y a los que te ayuden, un día tú le ayudarás a hacer una vivienda de lujo, o una mansión, o lo que sea. Y si a uno le gusta vivir, por ejemplo, en una tienda de cañas, pues una tienda de cañas, de bambú, pues muy bien, felices todos, y la gente ni envejecerá, ni enfermará, ni morirá. Cuando vino Jesucristo, vino por aquello, para que la gente deje de enfermar. Dios hizo posible que su Hijo tuviera esa facultad de resucitar los muertos. Padre Lázaro, que estaba 4 días muerto, lo resucitó y ya estaba bien, no más. De curar todas las enfermedades, de alimentar masas de gente. Imagínate que tú en el paraíso, tú tienes a lo mejor mucha gente de tu poblado o de otros sitios que han venido de otros turistas, porque todos nosotros seremos siempre turistas, ver la Tierra, estaremos un día en África, un plan para en 10 años ver todo el planeta, y cualquier sitio que vayas, pues verás una planta diferente, una comida diferente, unos vestidos diferentes, y siempre en el mismo lengua, amistades, una familia unida, y nunca más guerra, nunca más vejez, nunca más pobreza, nunca más traición. Y seremos perfectos por toda la eternidad. Se lo debemos a Jesucristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, que precisamente este sábado, el día 12, en la fiesta judía se celebra, todavía, el 14 de Nisan, que era el calendario judío, que era, en los cristianos primitivos, era el sacrificio de la última cena, es decir, el sacrificio de Jesucristo, que se celebró la última cena, que estuvo con los apóstoles, hasta que al día siguiente a la madrugada ya le mataron. Entonces se celebra la conmemoración de la muerte del Hijo de Dios, Jesucristo. La muerte, y luego 2 días, casi no llegó a 3, ya resucitó y ya vive para la eternidad. Y en ese sacrificio se hace recordar siempre que gracias a ese sacrificio, a las obras de Jesucristo, que toda la maldición que ha ido en la tierra, de las guerras, de los demonios, de los satanistas, de las religiones falsas, de los ladrones, de los sádicos, Dios acabará con ellos. No lo humano, Dios acabará con ellos. Y que habrá sobrevivientes, y que viviremos para siempre, y que no moriremos, y que la felicidad estará para siempre. Dios no miente. Y no habrá nunca más, no podrá ser, que venga otro demonio y le diga a la humanidad, esto, si hacéis esto, que yo, no, porque entonces sería eliminado inmediatamente.
Lo que espera para el futuro es una vida sin fin, de paz, de felicidad y de alegría. Eso no son promesas vanas de un político que viene a hacer un debate político y promete lo que no cumple nunca, sino las promesas son de Dios en la Biblia. Como dice la Biblia, que Dios limpiará la lágrima de todo rostro, que la muerte no será más, ni existirá más lamento, ni clamor, ni dolor, porque las cosas anteriores han pasado. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4. Así que, pronto, muy pronto, lo que vemos ahora que tanto nos horroriza, la guerra, el miedo, la injusticia, la corrupción, serán cosas del pasado. Porque Dios hará posible que todo esto se borre de la mente y que un día nos levantemos y cada día que nos levantemos será un día nuevo, un día más feliz, más joven, más alegre y un día más de verdadera paz y seguridad, no política, sino el reino de Dios que hemos pedido en el Padre Nuestro, ese reino ya viene. Y ese reino hará posible que todas las promesas que Dios ha hecho se cumplan. Dios no es un político que dice esto, dice lo otro, cambia, hace aliación con otro partido, cambia. Dios promete y cumple. Jesucristo lo hizo. Hizo todo lo que sería inconcebible. Muertos, resucitados. Los resucitó. Enfermedades de todo tipo. Las curó en un instante de tiempo. Alimento para masas de gente. Las alimentó con nada. Beber vino hecho de agua. Vino puro. Bueno, y alegría a la gente. La esperanza de que mucha gente que hoy dice, con esta edad que tengo, pues mucha gente que puede tener hoy 90, 100 años, no sabe que no va a morir nunca más. Y que su cuerpo se va a rejuvenecer de momento. ¿Cómo hizo las curaciones de Jesucristo? Al instante. Y gente que hoy piensa, bueno, con esta edad, pues al instante. La juventud es como los muertos. Lázaro llevaba 4 días muerto, era amigo de él, y en un instante estaba ya sano y comiendo con la familia y riéndose. La obra de Dios es perfecta y Dios no miente. Así que lo que viene es lo mejor para toda la humanidad, para los animales, los peces, porque Dios ha pensado en ellos cuando hizo este milagro. En el sacrificio que Cristo pensó en los animales, en toda la creación. Porque si no hubiera sido así, hoy ya no existiríamos. Porque hemos llegado a tal extremo de locura, de guerra, de odio, que una tercera guerra mundial sería el fin de toda la creación y del planeta. Pero Dios no lo va a permitir. En eso tengan cuidado. Dios ha prometido que todo el mal desaparecerá y muy pronto y para siempre.